Como ustedes habrán visto, hace algunas semanas en los medios de comunicación se puso en cuestión la Ley Nacional de Salud Mental o algunos de sus puntos, queriendo confundir de alguna manera en relación a que con esa ley no se puede internar, que esa ley, digamos, hace que las personas violentas estén en la sociedad y que en realidad deberían estar internadas. Entonces, de eso, ¿no? A 10 años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, y bueno, y frente a este aporte interesante que nos hace Federico Bejarano y Alberto Vázquez con su libro de emprendimientos sociolaborales en salud mental, me parecía que era una buena ocasión para poner a dialogar a una cátedra bueno, que humildemente nos tomamos de esta responsabilidad de dar un espacio, ¿no?, a estos dispositivos que son, en definitiva, quienes hacen efectiva a la ley en los territorios, desde el área que tiene que ver con lo social, con lo laboral, pero también con la salud mental, porque en ese proceso de generar trabajo y de generar una posibilidad en donde las personas se incluyan desde otro lado, también se genera una resubjetivización, se genera, digamos, salud mental. En ese sentido, a 10 años de la sanción, nos parecía una ocasión adecuada para dar lugar a la presentación de este libro, ¿no? Y bueno, ¿a quiénes tenemos? Tenemos hoy a Federico Bejarano, que como comentaba recién, tiene una amplia trayectoria en el trabajo dentro de lo que los dispositivos de inclusión sociolaboral, que posiblemente ellos definirán mejor de qué se trata, pero bueno, sabemos que van desde emprendimientos que se dan en el marco de servicios de salud, en algunos casos, bajo la modalidad de taller, en otros casos con una personería un poco más desarrollada, como asociaciones, como organizaciones de mutuales, pero que todas con una perspectiva de inclusión sociolaboral, ¿no? Federico trabaja desde hace más de 30 años en distintos dispositivos, es referente y coordinador de La Huella, una de las principales cooperativas de trabajo dentro del sector de salud mental en la Argentina, que forma parte del Consejo Consultivo Honorario, y que además Federico y La Huella, ¿no?, se han tomado la tarea de juntar esas distintas organizaciones que se encontraron diseminadas a lo largo y ancho del país y que hoy conforman lo que son la red de cooperativas sociales. Es un paso importante porque es una organización de segundo grado en donde, bueno, se nuclean todos estos dispositivos tan distintos pero con cosas en común. Por otro lado tenemos a Alberto Vázquez, que como él nos hablaba recién del corazón, ¿no? Además de médico cardiólogo y ser parte de la Sociedad Argentina de Cardiología, es investigador y colaborador del Departamento de Ciencias Sociales de la UNCI, ¿no? Y leíamos en el prólogo que han hecho los compañeros David Burín y Ana Eras, cómo tiene una larga experiencia como médico sanitarista también, ¿no? Y desarrollando proyectos de salud comunitaria en el territorio bonaerense, particularmente en la zona sur, ¿no? Quilmes, donde, bueno, pudo dar cuenta de la realidad de los territorios y a partir de ahí repensar los servicios de salud. Algo que tiene mucho que ver con esta cátedra. Y yo pensaba dos preguntas que de alguna manera podrían servir como disparadoras. ¿Cómo hacer efectivas las políticas públicas para que logren satisfacer demandas y necesidades en los territorios? ¿Cómo profundizar esto? ¿Cómo ensanchar la capacidad de acción? Y bueno, y finalmente, para decir algo más en relación al libro, el libro es un aporte que
se divide principalmente en 3 partes. El primer capítulo, ¿no?, trabaja más lo que tiene que ver con la salud mental y la economía social solidaria, que bueno, seguramente los autores después lo definirán un poco más. Y el segundo capítulo más ligado a cómo eso impacta en la salud mental. Luego el libro se mete más de lleno en lo que tiene que ver con la dimensión jurídica, es decir, bueno, ¿cómo se constituye una cooperativa de trabajo? ¿No? Porque una cosa es ser un taller de un servicio, otra cosa ya es ser una cooperativa social en salud mental, ¿no? Y después hay alguna serie de recomendaciones, prácticas sobre cómo debe ser el rol de aquella persona, hombre, mujer, no binario, que quiera asumir ese rol de responsabilidad, de referente, de coordinador, lo llaman. Y bueno, es muy interesante el libro, la verdad que tiene prólogo incluso del doctor Hugo Barrio Nuevo, el director nacional de salud mental. Y por eso es que desde este espacio, desde la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental 1 de la Facultad de Psicología de la UBA, queremos dialogar con ustedes y queremos que cuenten no solo cómo se fue dando, digamos, la elaboración de este libro, sino también, bueno, cómo es que piensan ustedes este vínculo entre el trabajo y la salud mental, las políticas públicas, ese lugar más de recursos que viene del Estado, pero a su vez sin perder esa autonomía necesaria para construir, digamos, desde un marco de horizontalidad, de autonomía y de cooperativismo. Así que bueno, sin más preámbulos, le podemos dar la palabra a Federico para que comience, o Alberto, quien quiera, y damos comienzo a esta actividad. Muchas gracias. Bueno, un saludo muy grande a todas y a todos. Primero, y hablo en nombre de Alberto también, nos da mucho gusto poder estar en un ámbito de la Universidad de Buenos Aires, de la Cátedra de Salud Pública, y en ese sentido agradezco a Gonzalo la invitación, y también al profesor Martín de Lelis que acompaña esta experiencia. Yo quería hacer un pequeño comentario, y después, si te parece, Alberto, en general tenemos un estilo de que el que comienza es Alberto y después sigo yo. Pero no quería dejar pasar algo que recién comentó Martín, y que Gonzalo también lo mencionó varias veces en los comentarios, que es asociar el libro a la huella, que está muy bien. Hay mención, incluso está tomada como ejemplo de algunas de las cosas que vamos a charlar hoy, pero si tuviéramos que asociar el libro a una entidad orgánica, tendría que ser asociada a la red de cooperativas sociales, con lo cual introduzco el tema de que, digo, más allá de este o aquel emprendimiento, que ya son más de 50 que tenemos a lo largo y ancho del país, lo que estamos pretendiendo, y con Alberto entendimos que era oportuno el libro, es fortalecer la construcción de un actor social que de alguna manera, respondiendo a la primera pregunta, pueda incidir en las políticas públicas de modo tal de comunicar al sistema público aquello que se necesita para hacer efectivo uno de los dispositivos que pueden ser nombrados como de adecuación o sustitutos del sistema hospitalario, digamos, hospitalocéntrico, como también se lo denominó, de la asistencia, para pasar al sistema comunitario. Yo quería aclarar eso porque, de alguna manera, ahí lo veo a Carlos, que es un protagonista de La Huella, y nos debemos un libro de La Huella, un libro que cuente la historia de estos 12 años, el centrado en La Huella. Esto tiene que ver, si ustedes me permiten, más con todo este desenvolvimiento que tiene aproximadamente 30 años, de que se vienen gestando dentro de los hospitales públicos, dentro del sistema público, diseños de tecnologías sociales capaces de generar integración sociolaboral. Bueno, era esa la acotación. La verdad que también está lindo hablar de fútbol, porque el fútbol también es el lugar de los afectos, ¿no? Y cómo no saberlo en estos días.
Y este es un libro lleno de afectos. Cuando recién abrí la pantalla y vi a tantas compañeras y compañeros interesados en volver a escuchar la presentación del libro, me parece amoroso. Por ahí está Jimena Fraile, Luciano, bueno, Ana y David, que son además los prologuistas, los editores, está Mariana, estaba por ahí Carlos, que es protagonista de La Huella, bueno, muchas personas que vienen acompañando esta trayectoria que, como les decía, tiene que ver con el afecto. Creemos que no se puede hacer integración sociolaboral sin que esto se despliegue un mar de compromisos que tienen que ver con el cuerpo y por lo tanto con el afecto. Hacer integración sociolaboral no es un proceso puramente racional, si quieren. Y en ese sentido tomo la metáfora de Alberto, que es, bueno, hay que estar un poco loco, de alguna manera, también para animarse a cruzar saberes. Me parece que de ahí también era la convocatoria de Gonzalo, ¿no? Cruzar saberes quiere decir a ponerlos en diálogo, de alguna manera, como creo que el que habla muy bien de esto es Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Diálogo de saberes, como saberes que además hablan de mundos distintos, ponerlos a conversar. Como decía Gonzalo, y siguiendo el orden de las preguntas, porque Gonzalo tiró como dos disparadores, cómo hacer efectiva la adecuación, y después habló de las partes del libro. Y como bien decía Alberto, quizás haya un centro que tendría que ver con hacer visible una figura silenciosa, que es esta figura que podría ser el operador, el coordinador, el tallerista, el que se toma en los hombros el decir, es posible franquear los muros, no solo del hospital, sino los muros de la asistencia, en el sentido asistencial del término, y pasar al mundo de los derechos. Es decir, cómo cuando estamos dentro de un mundo, como es el mundo de la asistencia, el mundo que tiene que ver con el tratamiento de las enfermedades, cómo franquear lo que ese mundo mismo cierra y cómo atravesarlo para llegar como una estrategia de derechos a otros mundos como es el derecho económico, el derecho al trabajo, el derecho al esparcimiento, que creo que en ese lado es que va la ley como visión general. Y si esa adecuación requiere de crear también tecnología. Si bien en el mundo existen las cooperativas sociales y uno podría decir, ya están diseñadas las tecnologías para hacer integración sociolaboral, yo creo que no podemos copiar ninguna fórmula, y eso lo hemos visto, estamos en un diálogo permanente con Italia, que ha sido la pionera fines de la década del 70 en su transformación del sistema manicomial en un sistema abierto comunitario, a través del concepto central de derecho, que es el número 1 de la Constitución italiana. Si bien estamos en diálogo y tomamos el modelo de cooperativas de tipo A y de tipo B para las personas que no, por ahí veo las caritas y por ahí hay personas que puedan ser de la cátedra y no conozcan que se puede hablar de salud mental y al mismo tiempo hablar de cooperativismo. Nosotros tomamos ese modelo, pero es evidente que cuando queremos transportar modelos, encontramos que las realidades, como decía Alberto, la realidad también va definiendo, la realidad también juega, o la pelota también juega, para seguir con la metáfora, es que estamos en un contexto distinto, tenemos otra historia y tenemos otros recursos. Eso hace que entremos al partido, con la metáfora, y tengamos que inventar, tengamos que crear con los elementos que están, con los elementos que cada uno dispone, y en ese sentido también hay una enorme diversidad de emprendimiento sociolaboral a lo largo del país, porque las condiciones territoriales son totalmente distintas. No podemos comparar ni siquiera el empuje que tienen que tener los emprendimientos de provincia, de lugares donde están mucho menos asistidas, digamos, que los que estamos en capital, en la ciudad más rica de Argentina, o en el sur extremo. No es lo mismo comparar una ciudad como Chubut, que nació sin hospital psiquiátrico, que las ciudades que están organizadas con fuertes bastiones
de ese modelo de asistencia psiquiátrica. Entonces, además de que hay que inventar, tenemos que tomar las particularidades de cada región, de cada situación. Y en ese sentido decía que para la implementación y la adecuación va a tener que admitir la diversidad de posibilidades, y el abanico de posibilidades es lo que nos permitirá también tomar la diversidad de necesidades que hay dentro de las personas que deciden además trabajar. Porque esta es la otra cuestión, como estamos planteando en el libro, de que salir de la asistencia para ir hacia el mundo del derecho al trabajo implica también que la persona desee trabajar, digamos, y no necesariamente todas las personas usuarias desean y quieren trabajar. Ese es uno de los puntos clave, me parece, para cuando comenzamos la relación con los sociolaborales. El libro trata de unir, que hoy se hablaba del marco jurídico, me preguntaban desde cuándo la huella tenía trayectoria, y yo tuve que hacer un comentario. Dije, bueno, desde el 2008 empezamos con la huella como concepto de empresa social, que es uno de los conceptos que atraviesa el libro. Pero no es lo mismo que el concepto de cooperativa, de cooperativismo en nuestro país. Es decir, ¿por qué fuimos hacia el cooperativismo? Por un lado, va a ser fácil que me entiendan de que el cooperativismo encierra un conjunto de valores sobre lo económico que se plantea como otra economía, y se plantea como un modelo solidario y participativo. Desde ahí queremos vivir en el cooperativismo. Pero al mismo tiempo, querer estar en un sistema jurídico implica también articular con la salud mental, que tiene que haber, creo que Gonzalo lo mencionaba, una necesaria autonomía de los dispositivos sociolaborales. Sin autonomía no podría haber desarrollo, creatividad, mercados, comunicación, administración participativa para dentro del propio emprendimiento. Por eso para nosotros fue un momento clave cooperativizar, porque también generó la visibilidad del reconocimiento como derecho, digamos, ¿no? Ahí, en ese momento, que fue el 2015, de que el propio conjunto asociativo de personas integra con sus cargos, con su libro, con su contadora, con su banco, una entidad reconocida públicamente, es que damos un salto cualitativo. Y por eso incluimos en el libro una serie de apartados, como decía Gonzalo, que tienen que ver con acercarle al lector del libro que pueda estar interesado en el desarrollo o que ya está haciendo emprendimientos sociolaborales, la opción de cuáles serían los canales jurídicos que puede optar para darle jerarquía al trabajo. Esa es una parte. La otra, Alberto la señalaba y tiene que ver no tanto con el rol, como decía Gonzalo, sino con la función, digamos. Alberto decía, puede haber distintas profesiones o disciplinas que encarnen ese rol, pero lo que veníamos descubriendo en nuestras charlas y nuestras pizzas, como diría Alberto, era que se requiere de una mirada, una visión estratégica que junte los elementos que están en ese campo. Por eso hablamos de función. Y esa función requiere también tener una visión productiva, una visión económica y una visión de los cuidados, capaz de ser sintetizada, de ponerse en diálogo, siguiendo con esta cuestión de los saberes. Es decir, no vamos a hacer inclusión social si se descuida que la articulación del cuidado, de la asistencia, y esto que yo decía al principio, de la amorosidad esté presente allí. Y creo que la última parte del libro, y vuelvo a mi principio, digamos, es un recorrido por el tema del actor social. De vuelta, reitero, porque me parece clave esto, que hoy en la provincia de Buenos Aires me parece que ya esa incidencia política empieza a tener más peso, porque vamos a tener la posibilidad de intercambiar con los actores públicos. Es que ese conjunto casi invisible, construido en 30 años, no tiene una representación per se. Cada uno pertenece, digamos, a su jurisdicción, y eso no nos permite conocernos, no nos permitía interactuar para ver las capacidades y las potencialidades de cada uno, intercambiar saberes como lo estamos haciendo, y no nos permitía tomar decisiones y agenda propia. Por eso es muy importante este último capítulo del impulso al actor social,
que implica un actor social también muy divertido, si ustedes quieren, porque no es un actor social solamente integrado por socios laborales. Acá está, como bien nombramos al principio, me parece que está Incluir, que es una asociación civil, están universidades como la Universidad de Quilmes, la Universidad de 3 de Febrero, que implican crear un actor con múltiples apoyos. Y a mí me parece que la palabra de apoyo o acompañamiento que salió en la anterior presentación del libro es clave. Porque ¿de qué se trata? ¿Por qué tenemos que tener una estrategia de integración sociolaboral con apoyo? Porque en realidad ya no se trata de la enfermedad, tampoco se trata de la discapacidad, se trata de la desventaja. ¿Y qué cosa es la desventaja? Es que frente a una limitación como es la discapacidad producida por un trastorno, hay situaciones del ambiente que me impiden llegar a lo que necesito, a mis derechos. Es una intervención sobre el ambiente, básicamente, es de qué manera posibilitar que el ambiente facilite aquello que está impidiendo, porque hay una limitación previa. Entonces, es clave el ser acompañado. El ser acompañado, como yo dije al principio, digamos, este libro no podría haber sido hecho sin Alberto, y no lo podríamos haber hecho solos, porque ese mutuo acompañamiento, este juego, que lo dio en la imagen del fútbol, también es necesario en toda la apuesta del día a día de los emprendimientos. Diseñar, producir, comercializar, comunicar, incluso hacer política, en este sentido que estaba diciendo, es necesario con otros. Y en ese sentido intenta explicar el libro esa cantidad de otredades que están juntas. No es un libro sobre un saber, es un libro de diálogos de saberes, si ustedes quieren. Bueno, creo que haber tocado más o menos los 3 puntos, ¿no? Cómo hacer efectiva la adecuación, las partes del libro, lo que la salud mental tiene que ver con la salud comunitaria y un poco la función del coordinador. Buenas tardes a todos. Cuando Gonzalo me acercó esta propuesta de colaborar en la difusión y la presentación del libro, me pareció espontáneamente que era una buena oportunidad para apoyar una iniciativa que es fruto del trabajo continuo de un grupo que comenzó, probablemente de una cooperativa alojada en una institución a lo que hoy se está planteando que ya trasciende, ¿no? Una experiencia y ya se plantea en términos de redes, ¿no? Redes de cooperativas, de un movimiento, ¿no? De un movimiento social bien interesante para pensarlo en términos de lo que hoy estamos planteando, que es evaluar, ¿no? Qué efectos se han ido produciendo a 10 años, ¿no? De la sanción de la ley de salud mental. Y me parece que recobrar estas experiencias, ponerlas en discusión y difundirlas, me parece que es el camino más apropiado para fortalecer, ¿no? esta propuesta ideológica, pero que se tiene que sustentar en hechos. Sobre el libro ya se explayaron bastante Gonzalo y los autores, así que yo no voy a abundar más. Yo creo que están muy bien descritos los principales aportes del libro, que no solo son conceptuales, sino que aportan algunos elementos y herramientas que son útiles para pensar al momento de habilitar o de abrir una cooperativa o de pensar en funciones de coordinación y de implementación de este nuevo dispositivo, ¿no? de trabajo. Yo lo que voy a proponerles y compartir con ustedes, porque este tema la verdad que me apasiona, es reflexionar sobre esta relación que introdujo en su planteo Federico, cuando relaciona el tema de salud mental y trabajo, ¿no? Me parece que es el punto más importante que merece ser atendido y reflexionado en este espacio que tenemos ahora. Voy a tomar una cita que está en el libro, que me parece bastante ilustrativa para hablarles o para compartir mis reflexiones, que es una cita de Franco Rotelli, que dice que es el resultado, la empresa social, es el resultado de articular dos mundos artificialmente fracturados,
el de la asistencia y el de la empresa, el de los cuidados y la economía. Y me parece que es una cita muy buena, muy medular, como lo que ha escrito Rotelli, y nos permite pensar mucho de lo que había introducido hace unos minutos Federico, sobre la relación entre salud, trabajo y, sobre todo, derechos. Derecho a la salud, derecho al trabajo. Hay que hacer un poco de historia y me van a permitir unos minutos para hacer una reflexión que ahonde un poco en la historia de las instituciones de salud mental en Argentina. Las instituciones de salud mental en Argentina que se crearon fundamentalmente, las más importantes que hoy perduran, hacia comienzos del siglo pasado, desde un modelo asilar tutelar, en el cual el trabajo tenía una función bien definida como herramienta al servicio de la rehabilitación. El trabajo, yo diría más que el trabajo, la labor, ¿no? Porque cuando hablamos de trabajo hablamos de una inscripción en lo público y lo que se planteaba era una labor, ¿no? Al servicio de la rehabilitación. Entonces, gran parte de la esperanza se cifraba en que los internos alojados en esas instituciones puedan incorporarse a la educación y el trabajo en oficios a través de actividades que se diseñaban al interior de la institución, nunca hacia afuera, para subvenir a las necesidades que la institución solamente planteaba, para un modelo de institución clausurada o cerrada que tenía casi como propósito la autosuficiencia y la autosustentabilidad. Era un modelo absolutamente cerrado, en el cual se pensaba incluso el efecto disciplinador que tenía el trabajo. Uno podía ver incluso las fotografías de los niños o los adultos en largas filas, ¿no? Con uniformes y incorporados a la actividad laboral, que en ese tiempo estaba a cargo de, bueno, personas que ofrecían su saber para que estos internos pudieran aprender los rudimentos de un oficio al servicio de un propósito rehabilitador. Entonces, esa era la esencia del trabajo. Había un régimen que definía las instituciones de salud mental, que era un régimen oprobioso, era el régimen del peculio, que era un pago miserable que se subsistió durante un larguísimo tiempo, el peculio, donde no había, digamos, se sustraía el trabajo de su dimensión económica, se sustraía el trabajo de su dimensión social y sobre todo del conflicto, que siempre está asociada al trabajo en el ámbito de lo público, y se proponía este régimen del peculio como una especie de retribución simbólica, nunca pensada como una herramienta para la sustentabilidad económica de quienes trabajaban. Entonces, esa es la historia original del trabajo en las instituciones de salud mental cuando se incorpora como parte de la actividad terapéutica, que bueno, no sabemos si es terapéutica, como la actividad de rehabilitación. Las instituciones de salud mental, en todo su largo periplo que atraviesa todo el siglo XX, convivieron o coexistieron en un proceso histórico en el cual nosotros asistimos al avance de las organizaciones sociales, de las organizaciones sindicales, a consagrar, como lo hizo el peronismo, ¿no? El derecho al trabajo y el derecho a la salud, muy vinculado al derecho al trabajo. Eso no podemos olvidarnos, que la incorporación de la idea de derecho a la salud en Argentina y las acciones que despliegan las entidades públicas a favor del derecho a la salud estaba íntimamente ligado al derecho al trabajo. No se podía pensar el derecho a la salud sin pensar el derecho al trabajo. Hemos perdido esa dimensión que sí existía en los años 40, cuando, sobre todo, Ramón Carrillo toma el Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalarles? Que hay dos procesos que entran en crisis, yo diría, simultáneamente en el tiempo. Uno es la crisis de las instituciones totales o las instituciones asilares, que desde los años 50 en adelante, o 60 en adelante, empiezan a entrar en una crisis más profunda aún de la que tenía anteriormente, y la crisis de lo que, por ejemplo, Robert Castell llama la sociedad salarial, es decir,
el trabajo vinculado al empleo, a un empleo formal, en el cual el sujeto trabajador tuviera las protecciones garantizadas por ser trabajador, es decir, las protecciones vinculadas a minimizar o neutralizar los riesgos que todo trabajador tiene, que es accidentarse, enfermarse, quedar desempleado o fallecer por un accidente y no tener cómo sustentar a su familia. Entonces, esos dos procesos entran en crisis y con el surgimiento digamos, incluso de la democracia o los últimos años en Argentina, estas cosas se agudizan mucho, ¿no? Entonces, tenemos respuestas, tenemos salidas que provienen de renovar la modalidad o cómo pensar la asistencia en salud mental, cómo pensar el tratamiento en salud mental, y aparecen los dispositivos de inclusión sociolaboral como una respuesta posible, y por eso la ley los incorpora como una respuesta posible dentro de lo que es la atención en salud mental. Y también está la respuesta que ustedes describen, que es la respuesta cooperativista, o sea, la respuesta del cooperativismo, que también es una respuesta a la profunda crisis, ya no de las instituciones solo de salud mental, sino a la profunda crisis económica, social, productiva. Por algo las cooperativas se expandieron, se multiplicaron durante el 2000, un poco antes, y como una respuesta de la sociedad a la tremenda crisis económica, a la tremenda crisis de empleo, y desde una respuesta, bueno, solidaria y alternativa a lo que era la economía, digamos, al modelo económico más dominante, ¿no? Entonces, para resumir un poquito esto que decía Federico, el derecho a la salud mental, el derecho al trabajo, me parece que hay un concepto clave que hay que utilizar, que hay que ver cómo se conecta, que un poco lo decía también Federico cuando hablaba del tema del sistema de apoyo, de cómo apoyar el trabajo para que sea posible la autonomía, porque la autonomía es fruto de un proceso donde los apoyos se van modulando para que esa autonomía, en un proceso de tratamiento y en un proceso de desarrollo laboral, sea posible. Y esa actividad, ese tratamiento implica pensar cómo se ejerce la protección, ¿no? Cómo se protege sin pensar en un modelo, digamos, que prive de autonomía, sin pensar en un modelo paternalista, pero cuando uno piensa en los sistemas de apoyo, piensa que el sujeto puede necesitar ciertas protecciones, ciertos apoyos que se van a ir, digamos, modulando, se van a ir, digamos, reconociendo en función del aumento de las capacidades y la autonomía que esa persona tiene. Y esa protección, al mismo tiempo, tiene que ser una protección que proteja al sujeto de toda la propia institucionalidad, porque es muy difícil a veces implantar estos dispositivos cuando las instituciones siguen recreando modelos en los cuales no hay posibilidad de autonomía, no hay posibilidad de un trabajo que tenga otra finalidad que no sea reproducir, ¿no?, lo que la institución quiere desde un modelo disciplinador y un modelo bastante poco favorecedor de la libertad con esta idea de protección que viene del mundo del trabajo. Es decir, la protección cuando hablamos del trabajo, y eso ya se los acabo de señalar, decía, la protección cuando hablamos de trabajo es protección para que el trabajo, que es algo público, que ubica al sujeto como trabajador en el ámbito público, goce de protecciones básicas que hacen al trabajo en esta sociedad. Y digo esto porque podemos encontrar muchas formas encubiertas de explotación ante colectivos vulnerabilizados o vulnerados por su condición, muchas formas de explotación que de alguna manera justifiquen la precariedad y la desprotección social y la desprotección laboral, porque, bueno, no son verdaderos trabajadores, no alcanzan el estatuto de trabajadores, son personas en rehabilitación, personas. Entonces me parece que esta idea de ciudadanía social o ciudadanía activa debe reconocer esto que decía Rotelli, es decir, cómo vincular el mundo de la asistencia
con el mundo del trabajo y con el mundo de la economía, que es el mundo en el cual ustedes se mueven con más facilidad y conocen mucho más de lo que yo les puedo decir, pero cuando se habla de empresa social, cuando se habla de cooperativas sociales y demás, cuando se habla de economía social, ahí hay una apuesta muy importante y también tiene que conciliarse de algún modo eso. Entonces, bueno, en resumen es eso, cómo pensar todos estos problemas que vienen de muy diferentes vertientes, el problema de las instituciones totales, el problema de cambiar las modalidades de asistencia y de habilitar nuevos dispositivos como los que ustedes están encarnando, y el tema de cómo insertar a los sujetos en un mundo del trabajo en el cual no nos olvidemos que el mundo del trabajo ha estado, por lo menos en nuestro país, asociado históricamente al derecho y a la protección de los derechos. Y que si no lo tenemos en cuenta, podemos convalidar aún más esta precarización, ¿no?, que afecta, bueno, a toda la sociedad, pero en particular puede afectar aún más a los grupos más vulnerables. Bueno, esas eran las reflexiones que quería compartir con ustedes. Y bueno, si hay alguno que se anima a seguir pensando, sería también bueno abrir el diálogo, ¿no? Muchas gracias, Martín. Y bueno, antes de poder pasar a las preguntas, a los comentarios, porque es importante que la participación, ¿no? Dijimos que esto queríamos que sea un diálogo, un conversatorio, un ida y vuelta. Por eso es importante que acá no hay preguntas que sean sonsas. Cualquier duda que ustedes quieran despejar con los autores, con Martín, o un simple comentario que haya surgido a partir de la lectura del libro o bien de lo que hayamos compartido en este espacio, es más que bienvenida. También fortalecer bueno, la convocatoria recién veía en un comentario que hicieron desde los editores para aquellos que quieran adquirir el libro, que les interese profundizar más en lo que allí se desarrolla. No tienen más que mandar un mensaje o bien un mail a la casilla que acaba de dar por mensaje David, o bien contactarse con alguno de los autores o demás. Me parece que este encuentro seguramente nos dejará algunas preguntas que nos quedarán resonando, ideas. Justamente ese es el objetivo de una conversación, ¿no? A veces no se saldan todas las respuestas, sino que les interesa que surjan preguntas. Como por ejemplo le surgió a Luciano, y bueno, y tal vez hay alguna idea de Federico pueda ordenar o acompañar la posibilidad de la propia construcción de la propia respuesta para este dispositivo en particular. Le devuelvo el gesto a Mariana también. Muy lindo el haber podido generar este encuentro de diálogo entre una cátedra, entre una red de cooperativa, con Federico, con Alberto, con Martín, bueno, con todos los que han participado de este encuentro, que no se queda solamente en la pronunciación teórica o abstracta en defensa de la ley, sino que habla desde dispositivos concretos, ¿no? Desde la inserción de cada uno en sus territorios, en sus dispositivos, y esa es la mejor manera de defender la ley. Y bueno, así que un gusto haber presenciado con ustedes esta actividad. Y bueno, un aplauso para todos.